Le dice Juan el Bautista, pero el Señor se le oponía, dice, yo debo ser bautizado por ti. Deja ahora, dice el Señor Jesucristo, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Y cada vez que hablamos del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y alguien nos pregunta, bueno, si Jesús no tenía pecados y el bautismo de Juan era para arrepentimiento, ¿para qué se bautiza Jesús con Juan? Pero hermanos, bueno, 3 años con Jesús y vamos a estudiar eventos, vamos a estudiar enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo de este periodo en el ministerio de Jesús, donde no cabe duda, hermanos, que vamos a ser muy bendecidos, hermanos. Nuestros corazones van a estar llenos del amor del Señor y de su sabiduría. Cada palabra que salía de boca de nuestro Señor Jesucristo era bendición para todos los que lo oían. Y en la primera clase, la primera lección que vamos a estar meditando dentro de los 3 años de Jesús es su bautismo, hermanos. Su bautismo es la primera acción que él hace antes de empezar su ministerio o como parte de su ministerio. Tengo muchas cosas que decir, muchas cosas que mencionar para introducirnos en este viaje, hermanos, pero vamos a ver los siguientes 2 datos que nos pueden ayudar a entender ciertas cosas. Se preguntará usted, ¿por qué se esperó nuestro Señor Jesucristo 30 años, hermanos, para empezar a predicar? ¿Por qué desperdició todo este tiempo? A lo mejor pudo empezar a los 20 años, a los 25, pudo haber tenido más tiempo para enseñar y atraer a más discípulos. Bueno, la edad de 30 años era la edad canónica para un rabino, para un maestro. Si alguien quería ser maestro, bueno, por lo menos tenía que tener 30 años de edad, para que todas las cosas que él dijera se le tomaran en cuenta. Era, por así decirlo, hermanos, la mayoría de edad en México es de 18 años. A un muchacho y a una señorita de 18 años ya se le toma en cuenta en la sociedad y tiene participación activa, hermanos, en la sociedad, en la economía, en todo lo que un adulto puede hacer, hermanos. 18 años en México. Aquí en Estados Unidos es la edad de ¿cuántos? 21. Bueno, en aquel entonces, allá en Judá, se tenía la edad de 30 años, por así decirlo, hermanos, como la mayoría de edad. La edad mínima que una persona que quería ser maestro de la ley debía tener. Y también poco sabemos de su infancia. Dirá usted, bueno, no se habla de la infancia de Jesús, solamente dice que fue al templo a la edad de 12 años y que se perdió en una de esas ocasiones, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué no nos habla más la Biblia de la infancia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué empezó hasta los 30 años? Bueno, hermanos, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no tienen la intención de darnos una biografía de Jesús. La intención de la Biblia y del Espíritu Santo es que usted entienda el ministerio de salvación. Todos estos 3 años y medio que nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando, fue un mensaje de salvación. Y eso es lo más importante, hermanos. Si hizo o no hizo nuestro Señor Jesucristo cuando tenía 5 años, 6 años, usted puede encontrar ciertos libros apócrifos, es decir, no inspirados por el Espíritu Santo, que hablan de la niñez de nuestro Señor Jesucristo y de dudosa procedencia, por supuesto. Pero lo más importante, hermanos, es ¿qué hizo Jesús en este mundo para mí? ¿Qué hizo Jesús en este mundo que es de mi incumbencia, hermanos? Es por eso que no dice ni la fecha de su nacimiento, así que no fue un 25 de diciembre, ¿verdad? Ni un 25 de abril, ni un 25 de septiembre, como algunos calculando fechas pudiera ser, hermanos. Pero el Señor no quiere que sepamos su fecha de nacimiento. Quiere que sepamos, hermanos, a partir de su bautismo y su ministerio y su muerte y su resurrección. Es lo que a usted y a mí nos incumbe en cuanto a nuestra salvación. Entonces, hermanos, número 1. Vamos a hablar del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ya leía nuestro hermano Nano en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. Le dice Juan el Bautista, pero el Señor se le oponía, dice, yo debo ser bautizado por ti. Deja ahora, dice el Señor Jesucristo, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Y
cada vez que hablamos del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y alguien nos pregunta, bueno, si Jesús no tenía pecados y el bautismo de Juan era para arrepentimiento, ¿para qué se bautiza Jesús con Juan? Y siempre contestamos solamente esto, bueno, para cumplir con toda justicia. Y está bien, hermanos, pero vamos a desarrollar esto. Vamos a tratar de entender por qué nuestro Señor Jesucristo empieza con esto, su ministerio. ¿Por qué el bautismo es el banderazo para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, para cumplir con toda justicia. Número 1, para cumplir con la justicia divina. Jesús y Juan, hermanos, eran hombres que debían cumplir con este bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 14 y 15 se lleva a cabo aquí. Jesús, primeramente, debía cumplir porque era obediente al Padre. Jesús no había pecado, sabemos, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Jesús no había pecado, pero fue obediente a los mandamientos del Padre. Dice Hebreos en el capítulo 5, versículo 8, y en otras partes de la Escritura, hermanos, que todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace y dice es por mandamiento del Padre. Y dice aquí, bueno, es que hay que cumplir con toda justicia, con la justicia divina. Si el Padre se lo mandó, hermanos, Él debía hacerlo. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lucas capítulo 2, versículo 52, usted regresa conmigo a los evangelios. Dice Lucas en el capítulo 2, versículo 52, de la siguiente manera. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para ¿con quién? Para con Dios y los hombres. Es decir, hermanos, era una persona obediente. Hay un video pequeñito que nosotros hicimos con Mía, porque le contamos la historia antes de dormir, la historia del niño Jesús. Cuando fue al templo, ¿verdad? Y lo que le contestó a sus padres. Y terminamos con esta parte, hermanos, que dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Obviamente son palabras que los niños no entienden perfectamente. Entonces le decimos a Mía, ¿y Jesús se portaba? ¿Cómo se portaba Jesús, Mía? ¿Cómo se portaba Jesús? ¿Jesús se portaba? Se portaba bien. Él obedecía, hermanos, al Padre y obedecía a sus padres también terrenales. Tenía gracia para con Dios y delante de los hombres. Él era una persona, como hombre, obediente. Y todo lo que hacía en su ministerio, incluyendo el bautismo, hermanos, venía de lo alto. Juan, tú dices que no puedo ser bautizado por ti, pero vamos a cumplir con toda justicia. Cumplamos. Yo mi parte y tú y tu parte. ¿Cuál era la parte de Juan, hermanos? A Juan también se le había dicho esto. Juan debía llevar a cabo el bautismo porque era su deber. Su deber era preparar a la gente en su predicación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículos 7 al 10, hermanos. El Señor Jesús, hablando respecto a esto, dice, Mateo capítulo 11, versículo 7 al versículo 10. Dice la Escritura, porque este es de quien está escrito, de Juan el Bautista, una profecía. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, ese es Juan, el cual preparará tu camino delante de ti, va a aplanar el camino que está, que le falta allanar. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Cuál es la profecía de Juan? ¿Cuál era el deber de Juan? Ir antes que nuestro Señor Jesucristo a predicarlos y preparar los corazones. Preparar los corazones porque venía nuestro Señor Jesucristo, arrepiéntanse. Y el bautismo de Juan era parte de ese ministerio. Y el deber de Juan era también decir quién era el Cordero, hermanos, el Mesías. Señalar a Jesús como el Mesías. Mateo capítulo 3, versículo 11. Ahí mismo, Mateo capítulo 3, versículo 11.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí. Y aquí estaba señalando cómo era el que venía tras de él. Dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Este es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y después cuando viene nuestro Señor Jesucristo, dice Juan el Bautista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a hacer esto, Juan, tú bautízame para que cumplamos con toda justicia. Juan ya había recibido este mandamiento de parte de Dios. Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Ya se le había dicho, hermanos, por medio de una visión a Juan lo que debía suceder y que debía bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente cuando se le presenta, Juan dice, no soy digno, pero Jesús le recuerda, vamos a cumplir porque así está mandado por Dios. Juan 1, 32 al 34 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién envió a bautizar a Juan con agua, hermanos? Dios el Padre. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A eso se refiere Jesús, hermanos, para que cumplamos con toda justicia, para obedecer al Padre, tanto Jesús como Juan, para que así fuera, hermanos, este ministerio, para señalar a Jesús como el Hijo de Dios, y todos los que lo vieran, hermanos, supieran que Él es el Cordero, porque a Juan se le reveló lo que había de pasar en el bautismo. En el bautismo, hermanos. Cumplir con la justicia divina es también, hermanos, que el bautismo daba el banderazo al ministerio. Se daba el banderazo inicial para que el ministerio empezara y nuestro Señor Jesucristo comenzara a enseñar al mundo sobre el reino y sobre la salvación. Lucas capítulo 3, versículo 23. Mencionábamos hace un momento, después de que Jesús fue bautizado, dice Lucas 3:23, y Jesús mismo era de 30 años cuando comenzó su ministerio. Después del bautismo, es ahí el comienzo, es el banderazo para predicar el reino y la salvación. Cuando Jesús fue bautizado, hermanos, hubo manifestaciones divinas que le indicaron el gran comienzo. Por decirlo de otra manera, hermanos, fue una fiesta. Fue una fiesta el banderazo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo. Los cielos fueron abiertos, Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Y Jesús veía al Padre. Y todos los seres celestiales, hermanos, estaban presentes sin duda. Dice Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, que se abrieron los cielos y hubo una voz. Primero, antes que la voz, vino el Espíritu Santo. Mateo 3, 16 dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hermanos, un espectáculo hermosísimo. Es probable, hermanos, la Biblia no lo describe, es probable que esto nada más lo vieran Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, como también es probable que todos los presentes lo estuvieran viendo. Pero el más importante era Juan el Bautista, el que iba a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Fue un espectáculo, hermanos, celestial, dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Viene el Espíritu sobre Jesús, la equipación celestial. Vemos que nuestro Señor Jesucristo cuando hacía milagros, y los fariseos decían, bueno, por medio de Belcebú hace milagros. El Señor Jesucristo declara, afirma, que todas esas acciones milagrosas celestiales vienen de parte del Espíritu Santo. Y aquí es cuando se le equipa a Jesús, y no es que la segunda persona de la deidad no pudiera hacer nada, hermanos, sino que son roles.
Son roles que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a equipar a Jesús en este ministerio. La voz del Padre lo reconoce como su Hijo, hermanos, en quien está complacido. Le da la autoridad. Lo señala a Él como a quien tienen que oír y obedecer. A Él tienen que seguir. Para cumplir con toda justicia, hermanos. La justicia divina. Pero también, número 2, el bautismo de Jesús, cuando dice Señor, para que cumplamos con toda justicia, es que tenían que cumplir con la justicia terrenal o justicia humana, como usted quiera ponerlo ahí en sus notas. Tenía que cumplirse toda justicia terrenal y el bautismo era ¿para quiénes? Juan el Bautista estaba predicando, arrepiéntanse, ¿verdad? Generación de víboras, les decía también Juan el Bautista a los fariseos que venían a su bautismo, entre comillas. El bautismo era para todo aquel que creyera en la predicación de Juan, Mateo capítulo 3, versículo 1. Y si los hombres que creían en el mensaje de Juan sobre el Mesías y sobre el reino, esto es lo que predicaba Juan, hermanos. Ya va a venir el Mesías, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse. Eso es lo que predicaba Juan. ¿Qué hacían? Se bautizaban. ¿Por qué Jesús, hermanos, no lo habría de hacer siendo hombre? Esa también es justicia terrenal. Porque nos encargamos, hermanos, de decir y de demostrar que nuestro Señor Jesucristo era tanto Dios como hombre. Y como Dios tenía sus responsabilidades y sus virtudes y cualidades. Y como hombre, hermanos, lo mismo. Sus responsabilidades, sus virtudes y cualidades. Y como hombre, Él tenía también la misma responsabilidad que los otros hombres buenos. Esperaban el reino de los cielos. Se bautizaban en el bautismo de Juan. Bueno, nuestro Señor Jesucristo siendo hombre, Juan 1:14, Él también tenía que cumplir con esta justicia terrenal o esta justicia humana. El bautismo de Jesús era una manera de identificarse también con los judíos devotos que esperaban al Mesías, hermanos. Y escuchaban al apóstol Juan, a Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 35 al 40 para sus notas. Entonces, hermanos, en cuanto a la justicia terrenal o la justicia humana, Él lo hizo. ¿Por qué se bautizó Jesús? Porque era humano. Porque también era hombre. Y para identificarse con los fieles, con los que esperaban al Mesías y con los que esperaban la venida del reino de los cielos. Pero quiero enfocarme un poquito más, hermanos, en las tentaciones después del bautismo. Parte del bautismo es esto, hermanos, las tentaciones. Recuerdo mucho que el hermano David nos dice que cuando uno es bautizado, inmediatamente, hermanos, comienza un periodo de prueba. Un periodo de prueba. Parece injusto porque somos niños en Cristo. Somos débiles todavía, somos tiernos. Pero cuando somos bautizados, hermanos, esto es un hecho. Vamos a ser probados. Y cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, fue llevado al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Y de pronto vino Satanás para tentarlo. Hay un librito que Abraham y Jennifer, como recién bautizados, ya terminaron, hermanos. 40 días estuvieron estudiando ellos. Sus primeros 40 días como cristianos. Todos los días a las 5 de la tarde, ¿verdad, Abraham? Todos los días Jennifer a las 5 de la tarde se ponían en la mesa, oraban juntos, se ponían a estudiar unas porciones de la Biblia que ellos tenían ahí cada día, a contestar ciertas cosas, hermanos, y esto los iba fortaleciendo y preparando. Para no dejarlos. Esos 40 días serán simbólicos probablemente. Esos 40 días que nuestro Señor Jesucristo después de su bautismo tuvo para después ser
tentado por Satanás. Las tentaciones, hermanos, después del bautismo también eran parte de la justicia terrenal. Mateo capítulo 4, usted puede ver las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero parte de la justicia humana, hermanos, y relacionada al bautismo, son las tentaciones. Son parte de, hermanos, vienen pegadas, y esto no es de parte de Dios, vienen de parte del diablo, hermanos. Las tentaciones, recuerde, dice Santiago, Dios no tienta a nadie, porque Él no es tentado por el mal. Santiago capítulo 1, versículo 10 en adelante. Fue justo para Jesús como hombre que también padeciera las mismas tribulaciones espirituales que cualquier otro hijo de Dios, porque Él era también hombre. En esa justicia terrenal Él también debía cumplir. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15, hermanos. Cristo fue tentado en todo, en todas las maneras, pero sin pecado. Hebreos 4, 14 al 15. Siendo Jesús, hermanos, el postrer Adán, fuera tentado como el primer Adán. Debía ser tentado como el primer Adán. Y así nos deja el ejemplo. Va a decir usted, ¿cómo que el postrer Adán? Y entonces, ¿cuál era el primer Adán? Hermanos, vamos a tratar de entenderlo. El primer Adán, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios creó al hombre y le puso por nombre Adán. ¿Y qué pasó con ese Adán, hermanos? Pecó, cayó de la gracia del Señor. Pero había una esperanza y una promesa de un postrer Adán. Y por supuesto, tenía que hacer la diferencia. Y lo mismo que el primer Adán debía ser probado y tentado. Las tribulaciones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 en adelante. Lea conmigo, hermanos, para entender esto. Primera de Corintios. En el capítulo 15, versículo 45, el apóstol Pablo, por supuesto, él tan estudioso y tan profundo en todas las cosas, también nos da esta enseñanza. Primera de Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, es decir, Jesús, espíritu vivificante. Aquí está el contraste, hermanos. El primer Adán, carnal. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas el espiritual no es primero, sino el animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Es decir, en lo carnal, hermanos, carnales. Y cual celestial, los que somos de Cristo, ya espirituales, también los celestiales. Y así como hemos traído a la imagen del terrenal, es lo que somos ahorita, hermanos, esta imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen de Jesús, hermanos? Resucitado. Así también nosotros seremos en esa imagen. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Cuando entonces viene este postrer Adán, es decir, Jesús, siendo hombre, hace el contraste del primer Adán, terrenal, que él, hermanos, también fue tribulado, fue tentado en todo. Esto es como parte de su bautismo, o enseguida de su bautismo, hermanos. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Nos deja ejemplo de cómo enfrentar a Satanás y las tentaciones. Hebreos capítulo 6, versículo 17, que usted y yo debemos tomar la espada del Espíritu, ¿el cual es? La palabra de Dios. ¿Cómo se defendía nuestro Señor Jesucristo en cada tentación? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Jesús fue tentado, hermanos, en todo sentido. Y en todo sentido se puede resumir, hermanos, en tres aspectos. En los deseos de la carne, dice Mateo capítulo 4, versículo 3. ¿Cómo fue tentado en el sentido, en los deseos de la carne nuestro Señor Jesucristo?
Bueno, Satanás le dice en Mateo capítulo 4, versículo 3, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así fue tentado en los deseos de la carne, porque era hombre, hermanos. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿no habrá tenido hambre el Señor Jesús? ¿Y podía el Señor convertir esas piedras en pan? Por supuesto, hermanos. Pero no porque Satanás lo decía. En Génesis capítulo 3, versículo 6, si queremos hacer este contraste del primer Adán y del postrer Adán, Adán y Eva también fueron tentados en los deseos de la carne. Ahí estaba Eva y le dice, ¿por qué no tomas de ese fruto? Tómalo. Hermanos, el Señor Jesús también fue tentado en el aspecto de los deseos de los ojos. Mateo capítulo 4, versículo 9, siga leyendo conmigo, dice el versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí está el Señor Jesús como hombre viendo todo lo que Satanás le estaba ofreciendo, hermanos. Ahí estaba siendo tentado con los deseos de los ojos. Génesis capítulo 3, versículo 6. Ese árbol, hermanos, era agradable, ese fruto era agradable a los ojos. Ahí está Adán y Eva siendo tentados, y por otra parte el postrer Adán, hermanos, también siendo tentado, pero sin pecado, sin caer en lo mismo que Adán y Eva. La vanagloria de la vida. Ahí dice el versículo 6, regrésese un poco, hermanos. Dice el versículo 6, Mateo 4. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a los ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Muéstramelo, dice Satanás. Si tú eres el hijo de Dios, muéstramelo. Aviéntate y van a venir por ti. Estaba siendo tentado, hermanos, con la vanagloria de la vida. Y a veces nosotros somos tentados con la vanagloria de la vida y queremos estar presumiendo cosas. Presumiendo cosas. Hay una foto donde usted puede ver cómo, en qué hemos caído nosotros, hermanos. ¿Qué se publica en las redes sociales? Mi café de Starbucks. Mi reloj de Rolex o Fossil. Mi carro alemán. Y ahí está, hermanos, una fotografía donde se pone un papel que dice Rolex. Y un papel en el volante, que es un bochito, ¿verdad? Pero ahí dice en el volante Mercedes-Benz. Y un papel en el café que es de su casa, pero dice Starbucks. ¿Por qué? ¿Qué quiere la gente, hermanos? Presumir. Esa es la vanagloria de la vida, hermanos. Y Jesús no necesitaba demostrarle a Satanás que él era Jesús, ni aventarse para que vinieran por él. ¿Cómo fue tentado Adán y Eva? Génesis capítulo 3, versículo 6. Vas a ser como Dios. La sabiduría, hermanos, la sabiduría fue la vanagloria de la vida y fue donde cayó Adán y Eva. Jesús fue tentado en todo sentido, pero sin pecado. Y tenía que ser tentado, hermanos. Tenía que ser tentado para que se cumpliera toda justicia terrenal. Y esto, hermanos, como parte del bautismo o enseguida del bautismo, se muestra, hermanos. Después de que usted y yo somos bautizados, con el bautismo de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, también somos probados y tenemos tribulaciones espirituales, a las cuales debemos también nosotros ser como este postrer Adán. ¿Cómo? Defendernos con la palabra de Dios y superar, hermanos. Superar estas pruebas y estas tentaciones para ser a la imagen de Él. De una persona resucitada, de una persona celestial. Después seremos transformados de nuestros cuerpos, porque allá, hermanos, no entrará ni este cuerpo ni esta sangre, hermanos. Vamos a concluir, hermanos, en que el bautismo de Jesús no fue solamente el primer acto de su ministerio de 3 años, sino un acto de obediencia al Padre y un acto ejemplar a la humanidad. Tomemos esto en referencia para los hombres. Cristo, después de su resurrección, instituyó el bautismo de la gran comisión para salvación. Hagámosla porque la necesitamos, hermanos, para el perdón de nuestros pecados.
Todos hemos pecado, Romanos 3:23. Ya hacía mención, ¿verdad? También el hermano Nano esta mañana. Hagámoslo por obediencia. Jesús no lo necesitaba, pero lo hizo por obediencia. Y nosotros que lo necesitamos, hagámoslo por necesidad y por obediencia. Ya lo hemos hecho muchos de nosotros. A lo mejor habrá algunos jóvenes, algunos visitantes que no lo han hecho todavía. Hágalo porque lo necesitan y hágalo por obediencia al Padre Celestial. Hagámoslo por el deseo fuerte de estar eternamente en su reino. Todos los que eran bautizados por Juan era porque habían creído en el Mesías y en la venida del reino y tenían ese fuerte deseo de pertenecer al reino, hermanos. Hagámoslo por ese fuerte deseo que tenemos de pertenecer al cielo. Hagámoslo, hermanos, para cumplir con su justicia.